Muy buenas tardes o buenos días, depende a la hora que usted nos esté viendo en este programa. Un saludo cordial del Círculo de Escritoras de la ciudad de Villarrica. Estamos contentos y agradecidos de que usted nos pueda observar a través de la pantalla, porque hoy día vamos a analizar los personajes de la obra de la escritora local Susana Garrido. En el Chile colonial, una joven huérfana mestiza está decidida a romper con las tradiciones de la época en cuanto a la figura de la mujer. Para ello, decidirá convertirse en una exitosa hacendada agrícola y contraer matrimonio por amor y no por conveniencia. Sin embargo, tendrá que sortear una serie de intrigas y conspiraciones perpetradas por el capricho y la ambición de personajes que buscan mantenerse en su posición de privilegio. Hoy conoceremos a Raúl de la Fuente y me quedo ahí porque la idea es que lo conozcan, que vean aquellas facilidades que él tiene para hablar, para moverse en un tiempo y en un espacio que representa a ese hombre de allá del 1810 cuando él representa un rol de hacendado, de ese señor o macho recio, como diríamos alguna, que está a puertas de convertirse eh, en el dueño o el señor cuando su padre fallezca. Y es ahí cuando aparece este Raúl, un personaje que cuando lo conozcan, le cuento datos, es el hijo ahí mayor de la familia de la Fuente y por supuesto él tiene apenas 26 años. Está comprometido con una señorita, Eloísa de la Maza Riquelme, y que también es hija de otro hacendado, de esos nombres extraños y apellidos extraños también. Estas dos familias organizaron, orquestaron con tiempo el matrimonio de estos jóvenes. Y hay que decir que Raúl y su prometida lo tomaron con bastante facilidad y con comodidad en ese tiempo, porque era un arreglo matrimonial que les convenía y por tanto ellos dos, pucha, sabían de hace harto tiempo que se iban a casar. Y ahí ocurre un día puntualmente cuando Raúl de la Fuente iba en su caballo ahí, montado como Juan Jinete de príncipe de aventura, y, y llega a un lugar puntualmente, ahí, en ese lugar físico, y se topa con alguien, con una joven, a la cual miró así como, "Tss", o ni la miró, o sí la miró. Bueno, ahí también ustedes tienen que descubrir, porque efectivamente en ese primer momento, cuando conoció a esa joven que estaba allí errando caballos, y entonces algo le llamó la atención, solo que era muy digno de él seguir a caballo, por supuesto, y comportarse como todo un de la fuente y por tanto no era relevante ni menos prudente hablarle a una mujer y menos en esa condición. Él seguía siendo de la fuente. Y en ese momento ocurrió que la joven le habló porque en el fondo también sintió y vio la presencia de este joven. Ah, fue la primera vez que se vieron estos dos. Pasaron un montón de cosas y con el tiempo algo ocurrió con este personaje puntualmente, que un día, ahí en la sombra oscura de una habitación, le dio el primer beso. Se lo dio y se quedó dando ahí en su cabeza vueltas y vueltas para saber qué le había ocurrido a él cuando besó a esa que en el futuro será su enamorada.
enamorada que no siempre pensó ser enamorada, hay que decirlo. Eh, Nuestro personaje principal en este caso, que es la heroína de esta novela, bueno, parte no siendo este personaje tan desbordante que encontramos, ¿no es cierto?, a medida que avanzan las páginas, sino que al inicio es solo una pequeña niña mestiza, criolla, del tiempo de la colonia, una niña que podría haber pasado sin ninguna relevancia en el Chile de la época, pero había una fuerza interna en ella que la lleva a relacionarse con un personaje muy importante de nuestra patria, de nuestra política, de nuestra historia, como eh, republicanos, ¿cierto?, de la República, y que bajo el alero de este personaje logra, ¿no es cierto?, ir avanzando a fuerza de su propia voluntad y posteriormente a vincularse con una dama aristócrata de la ciudad, ¿no es cierto?, de Santiago en este caso, y ella trabaja fielmente para que esta pequeña niña, totalmente desposeída, sin nadie que la contenga, ¿cierto?, quede bajo el alero, no sé, de las alas protectoras de esta mujer, que es una mujer muy interesante, que vamos a ir conociendo más adelante también, y que le permite desarrollarse y que sobre todo potencia todas aquellas habilidades y todas aquellas em, esencias que tiene esta pequeña niña, que en un momento pasa de llamarse Mailén a llamarse Independencia. No porque alguien le haya puesto ese nombre, sino porque ella misma decidió que quería llamarse así. Lo que es muy curioso para una niñita de 9 años que llega a vivir a la casa de una mujer extraña. Pero esto conlleva una serie de situaciones que a la larga van marcando y moldeando ese ya marcado carácter que tiene nuestro personaje y que a la larga la hacen tan singular en su forma de pensar, donde ella por voluntad propia y con mérito propio puede lograr todo aquello que se proponga, puede también hacer una diferencia sin importar el lugar donde ella haya nacido, eso no es algo que marque tu destino, pero que también va generando en ella ciertos ruidos, porque no hay que olvidarse que dentro de este pequeño ser que está creciendo y que crece al alero de esta mujer que la protege y que le brinda todo aquel amor y toda aquella protección familiar necesaria para cualquier niño que va creciendo y que va desarrollándose, también van sintiéndose la parte de la emoción, ¿ya? Porque la razón puede decir algo, pero la emoción también está presente y no hay que olvidarse de que nuestros personajes todos tienen corazón. Y aunque unas veces quiere hacer que la razón prime sobre el corazón, no siempre es posible. Y aquí empieza la dificultad para nuestro personaje porque empieza la contradicción. Yo puedo hacer todo sola. ¿Lo puedo hacer? Sí, claro que sí, pero ¿es necesario que lo haga todo sola? ¿Qué tiene de malo no estar sola? ¿Qué tiene de malo dejar que alguien te ame, que alguien me ame? ¿Qué tiene de malo amar a alguien? No tiene nada de malo, a lo mejor para nosotros no, pero en ese entonces, bajo la problemática social que había en ese momento, debemos recordar que la mujer era una figura social que estaba relegada a solamente el trabajo doméstico, no solamente en el sentido de peyorativo, sino que solamente podía ella influir en el trabajo doméstico y era un agente social importante dentro de la familia, pero bajo esas circunstancias no era por asomo posible pensar en que una mujer pudiera tratar de igual a igual en negocios con un hombre en ese entonces. Entonces, el hecho de poder querer abordar estos ámbitos distintos a los roles que ya estaban establecidos resultaba francamente una locura que cada vez se va tornando más real y más concreta a medida que nuestro personaje va creciendo y van avanzando las páginas de este libro. Así que los dejamos ahí con la intención de conocer y de ver en qué terminará esta situación con nuestro personaje Independencia. Bueno, yo tengo el gusto de presentarles a Beatriz, que es un personaje muy interesante, adelantado a su época,
En su juventud ella decidió, le pidió a sus padres, también es extraño, ir a estudiar a Europa. Es una persona muy culta, aprende varios idiomas y también hay un entrelazado algo romántico. Ella se enamora de un personaje llamado Aníbal, pero en el contexto social, él no lucha por ese amor. Él se casa con un matrimonio arreglado por conveniencia económica, social, y se casa con otra persona. Beatriz en realidad guarda ese amor toda la vida y no acepta ningún otro pretendiente. Ella se enamora de este hombre que ya su corazón no le pertenece, y vemos a esta mujer desarrollarse en la parte muy fuerte en realidad. Llama la atención este personaje, por eso digo, como adelantado a su época, y ella es la que recoge a esta niñita, acoge a esta niñita de 9 años, y le dice que en ese momento a ella le decían Misia, Misia, pero le dice que no le diga así, sino que le diga tía, ¿ya? Y es acogida con mucho amor. Y desde el momento ella establece sus reglas, Beatriz tiene muy claro lo que ella quiere, cómo quiere formar a esta personita, una joven fuerte, autovalente, transmitir sus propios valores, que ella no tenga que depender de un hombre más adelante. Entonces es interesante cómo se desarrolla este personaje de Beatriz y la figura importantísima que es para esta niña, acogida con tanto amor, recibida en ese hogar y realmente puesta en un lugar de mucho respeto. No es como una niñita que llega así como guachita, sino que es acogida con mucho cariño. Entonces realmente es interesante eso. Vemos en el desarrollo de Beatriz algunos conflictos, igual la idea es no contarles mucho para que les den ganas de leer el libro, pero tiene algunos conflictos con su hermano, por las herencias, porque no se entiende que esta mujer mayor, solterona, mal vista por la sociedad, logra ser tan fuerte y tan autosuficiente e independiente siendo sola. O sea, es muy extraño para la época que ella no dependa de un hombre, que no se haya casado por conveniencia. Entonces, logra transmitir estos valores a independencia. ¿Ya? Llega un momento en que ella trae una costumbre de Europa, que es presentar a las jóvenes a los 15 años en sociedad, y Independencia está asustada porque ella piensa que va a ser lo típico de la época, de buscarle esposo, y Beatriz le hace sentir que no, que en realidad es un paso importante, ella quiere que la reconozcan como Sañartu, en realidad como el apellido, no como alguien así como llegadita. Entonces, hace todo esto para ayudar en realidad a Beatriz para que sea, perdona, Independencia, para que sea aceptado socialmente. ¿Ya? Entonces, va a esta fiesta y empieza toda una parte ahí como muy interesante, siendo todavía una jovencita a los 15 años. Vemos algunos conflictos de Beatriz, lo que decíamos, por las herencias, y siempre la vemos fuerte, siempre la vemos así como tratando de inculcar estos valores en esta niña, y llama la atención que la deja ser, porque Independencia es muy especial, o sea, la deja ser, no le coarta su personalidad, y cuando, por ejemplo, no sé, estar en las caballerizas, estar con las personas que trabajaban ahí, la deja ser. No es la típica mujer así como dictatorial, que no, usted es una señorita y usted se me queda aquí, no sé, de esta manera, no. Ella la deja desarrollarse como persona. Entonces, es un personaje muy interesante, no queremos contarle mucho de los personajes para que ustedes tengan estas ganas de leer el libro. Eso. Ahora sí. Bueno, Nani nos estaba contando que Beatriz tiene un hermano. Pues bien, este hermano es un hermano menor. Él también se fue a Europa desde muy jovencito, le pidió la herencia a sus papás. Y el papá, como lo tenía tan consentido, pero era de más de consentido porque al nacer él murió su madre. Entonces, al morir la mamá, lo consintieron mucho a nuestro amigo Darío. Y él hacía lo que quería y se fue a Europa, gastó toda la plata y cuando ya se vio sin dinero, porque era muy bueno para contraer deuda, pero no las pagaba. Entonces ahí siempre acudía a su hermana a pedirle dinero, pero también estaba ese ruidito en la cabeza de él que por qué la hermana estaba a cargo de la fortuna, si era mujer. Y él era hombre y él tenía que estar a cargo de todo. Y llegó a la ciudad
y empezó a correr la voz que ahora no hiciera más trato con su hermana porque él iba a ser el que iba a llevar los negocios de la familia. Cuando supo esto, la hermana lo mandó a llamar en 2 tiempos y le dijo, yo sé que tú tienes deuda, así que yo te voy a pasar una mesada, vas a venir a vivir aquí conmigo, pero deja a todos mis clientes tranquilitos porque yo sigo a cargo de todos los negocios. Pero Darío, cuando vio que había una jovencita y que era la protegida de su hermana, se sobó las manos y dijo, aquí está la mía. Yo enamoro a esta jovencita, me caso con ella trabaja y yo disfruto la fortuna. Buen plan, ¿ah? Pero no contaban con que le salió un hueso muy duro de roer. Ay, sí, sí, sí. No pudo nunca conquistar a nuestra amiga Independencia, a pesar de que era él muy apuesto, muy bien hablado, atractivo, seductor. Y tan seductor era que por ahí se metió con la novia de alguien. No quiero decir de quién, tienen que averiguarlo. Se metió con la novia de alguien y se metió en cada lío y en cada problema. Ay, si ustedes supieran, chiquillos. Pero les cuento, lean el libro porque es muy interesante, pero también a nuestro amigo le tocó el corazón, algo lo hizo cambiar. ¿Qué lo haría cambiar? ¿Lo haría cambiar la hermana? ¿Lo haría cambiar Independencia? ¿O la polola que se enamoró? No sé, pero el hecho es que cambió. Y eso es lo interesante, que usted vea por qué cambió, cómo cambió y qué fue lo que cambió. Entonces, si ustedes quieren conocer eso, ustedes tienen que ver el libro, porque este amigo que era vividor, que era bueno para la apuesta, que estaba muy endeudado, después cambió su vida. Y eso también nos da de pensar de que en cualquier momento podemos cambiar. Ahí los dejo, ahí los dejo. Escuchaba atentamente a nuestra amiga Juanita que nos estaba hablando de este señor, de este vividor, y yo les voy a contar de Eloísa. Eloísa era una mujer preciosa, una jovencita también con 19 años. Ella estaba comprometida precisamente con Raúl de la Fuente. Eran de esos matrimonios arreglados. Ya Mónica nos contaba cuando nos habló del personaje, pero ella, siendo bellísima, cayó en la labia de este señor Darío, porque él era un conquistador, pero de todas maneras. Pero voy a contarles un poco cómo era Eloísa. Eloísa era una mujer eh, no flaca, pero sí delgadita, alta, más alta que Independencia, de cabello largo, de rasgos muy finos, su piel preciosa como una porcelana. Entonces, obviamente que también gustó a este señor Darío. Y ella es una mujer valiente, valiente para la época, porque ella fue capaz de decirle a Raúl de la Fuente, ¿sabes? Me enamoré de Darío y fue capaz de renunciar a ese matrimonio que estaba arreglado. Pero sería injusto de mi parte contarles todo lo que ahí pasó. La idea es que ustedes puedan leer el libro, ustedes puedan comprar el libro o conseguirlo en la biblioteca y leerlo, porque está buenísimo. Es una novela muy linda. A continuación, les voy a presentar a Susana, Susana Garrido. Ella es la escritora de esta gran novela y nos va a contar mucho más. Sí. Interesante escuchar en voz aquí de mis colegas escritoras cómo van haciendo el análisis de los personajes, de algunos de los personajes que están presentes en esta obra. Debo confesar que yo tengo un especial apego con Independencia, con esta novela. Em, Creo que ha reflejado muy bien esa fuerza interna que tenemos las mujeres en salir adelante frente a las cosas y en recomponernos frente a situaciones adversas. Y cómo muchas veces salimos adelante independientemente de lo que nos suceda. Tenemos esa fuerza interna que yo creo que somos bendecidas por el Altísimo para poder avanzar en ese sentido y ser
buenas compañeras o buenas eh, madres o buenas hermanas o buenas abuelas, tías, para llegar, ¿no es cierto?, a, a apoyar a aquellos que necesitan el apoyo. Eh, al ir escuchando cada uno de los personajes me hace mucho sentido y fíjense qué curioso, yo vibro como si estuviera escuchando por primera vez el relato. Lo que me hace sentido de que quiere decir que efectivamente hay un trabajo muy, muy especial de mis compañeras de hacer este análisis y son muy acertados sus análisis también en cuanto a cada uno de los personajes. Teníamos ahí a Raúl, a Beatriz, a Darío, a Eloísa que dentro de todo van construyendo esta trama y le hacen la vida fácil y bonita y difícil y compleja a nuestra protagonista. Eh, Situaciones que no están exentas en la vida real y que, como muchas veces hemos escuchado, ¿no es cierto?, la realidad supera la ficción. Pero en este caso nos encontramos frente a una serie de personajes que están muy caracterizados a la época en que están viviendo, ¿ya? Creo que interpretan plenamente las condiciones de vida de el tiempo en el que se desarrolla la obra en sí y a la vez creo también que logran transmitir al lector cada una de sus intenciones y junto con ellos uno va tomando partido de las acciones que van haciendo estos personajes y en cierto modo también va justificando ciertas acciones que toman y aunque a veces podemos estar muy enojados, al par de páginas siguientes justificamos y entendemos el porqué y nos hacemos parte, ¿no es cierto?, de esa lucha o de esa razón de ser, del por qué está actuando de esa forma. Yo creo que es interesante la propuesta aquí de mis colegas de cómo han presentado este trabajo. Sin duda, los análisis son muy acertados, exquisitos de escuchar y la invitación es a leer la obra, a conocerla, a interiorizarse, a también escudriñar por fuera, ¿no es cierto? El tiempo en el que se desarrolla la obra, que era un tiempo difícil para las mujeres, era un tiempo difícil para, para los niños, era un tiempo difícil para los campesinos, para la gente que no tenía, en cierto modo, los recursos, y era un tiempo también difícil por el que pasaba nuestra patria. Entonces es interesante de cómo se van conjugando ahí y confabulando en cierto modo algunas acciones que nos hacen ir viendo, ah, ok, esto va pasando así, ah, esto pasaba acá. Y es interesante, así que la invitación está hecha y por supuesto el agradecimiento al trabajo realizado aquí por mis colegas escritoras porque eh, qué mejor que escuchar de manos de las personas que leen y que escriben, ¿no es cierto?, el análisis de estos personajes y con tanta certeza de llegar al fondo y poder comunicarlos a ustedes para que también los puedan conocer e invitarlos también a que lean el texto. Amigos, espero que hayan disfrutado el análisis de algunos de los personajes del libro Independencia. Este es el libro. ¿Ven? Lo invitamos a leerlo. Si usted lo quiere comprar, póngase en contacto con la autora, con Susana Garrido, o si quiere leerlo y no tiene los recursos para hacerlo, vaya a la Biblioteca Municipal de Villarrica. El libro está ahí, pídalo, léalo y ojalá después usted nos ayude a comentar a través de las redes sociales de Faro Literario qué le pareció el libro, cuál personaje fue el que más le gustó, si, cuál le cambiaría a usted el final, no sé, comente, comente, lea, lea y comenta. Este es un cariñoso saludo del Círculo de Escritoras de Villarrica. Muchas gracias por su atención, los esperamos.